Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Sector Transporte. Bienvenidos, soy Dayana Villota y es un placer presentarles esta audiencia pública de rendición de cuentas del sector transporte que ustedes pueden ver a través de la señal del canal institucional y vía streaming a través de www.mintransporte.gov.co y también a través de la página web www.canalinstitucional.gov.co. Hoy con nosotros las máximas autoridades de la infraestructura y el transporte en Colombia. Y empezamos saludando, por supuesto, al ministro de Transporte, el doctor Germán Cardona Gutiérrez, y a su vez a todos los integrantes de la mesa principal. Señora viceministra de Infraestructura, doctora María Constanza García Botero. Señor viceministro de Transporte, doctor Felipe Targa Rodríguez. Señor director del Instituto Nacional de Vías, doctor Carlos Rosado Zúñiga. Gerente del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, doctor Luis Fernando Andrade Moreno. Señor director de la Aeronáutica Civil, doctor Santiago Castro Gómez. Señor superintendente de Puertos y Transporte, doctor Juan Miguel Durán. Y el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, señor brigadier general Rodolfo Palomino. Desde el 7 de agosto, día en el que arrancó el actual gobierno y con él sus diferentes carteras, el Ministerio de Transporte, en cabeza del ingeniero Germán Cardona, ha tenido que poner la casa en orden, enfrentar la más fuerte ola invernal en la historia del país y preparar a la nación para comenzar la ejecución del ambicioso programa Infraestructura para la Prosperidad. El primer año del Ministerio de Transporte en el gobierno de Juan Manuel Santos resultó bastante agitado. Hubo agua por montones y fueron 12 meses de estudios y diseños, de luchar contra la naturaleza, de poner la casa en orden y del anuncio de la infraestructura para la prosperidad. El primer paso fue la creación de 2 viceministerios, el de infraestructura y el de transporte, dándole la debida importancia a cada tema. En mayo, el país conoció el plan de obras más ambicioso en la historia de la ingeniería colombiana, Infraestructura para la Prosperidad, que contempla inversiones por 99 billones de pesos a 2021 y 31 billones en este cuatrenio. Pero se vino el diluvio. El invierno, que no estaba en las cuentas de nadie, evidenció la fragilidad de la infraestructura nacional y la puso en jaque. Pero también de inmediato se enfrentó. El canal del dique cedió y 3 meses después se reconstruyó. Las montañas se derritieron en los Santanderes, en Cundinamarca, en el eje cafetero, y los derrumbes acabaron las carreteras y se llevaron los puentes. Hoy no hay una sola vía con cierre total, y aunque quedan varias con paso restringido, está garantizada la total transitabilidad en Colombia. El sector transporte invirtió más de 771.000 millones de pesos en contrarrestar las consecuencias de la ola invernal. Se atendieron más de 600 emergencias en 27 departamentos y el sector está listo para enfrentar el nuevo embate del invierno. Pero no solo el invierno fue un problema para el país. El paro camionero de febrero sirvió como inicio de una nueva relación entre el ministerio y los transportadores de carga. Y después de reuniones, discusiones y mesas de trabajo, las principales diferencias quedaron atrás. Y meses después hubo resultados. La puesta en marcha de un nuevo sistema de regulación de tarifas de carga, conocido como el CICETAC, y el compromiso de seguir construyendo sobre las diferencias. El país necesita moverse, y para eso está el ministerio. En este primer año se logró el compromiso de terminar el túnel de la línea en 2013, más los 29 viaductos y los 24 túneles adicionales. En este primer año se entregaron los tramos de Picaleña y el ramal norte en la doble calzada Girardot y Bagué-Cajamarca. En este primer año, la licitación para operar los peajes de Invías fue una realidad. 10 propuestas y un ganador en un proceso marcado por la transparencia y la eficiencia. También en este primer año se cerró el acuerdo para demoler la terminal del aeropuerto El Dorado y construir el nuevo edificio que se terminará en 2012. Y también en este primer año, y por vez primera en su historia, el Ministerio de Transporte obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas NTC-GP 1000 e ISO 9000. Hay problemas, no es un secreto, pero también hay voluntad y decisión, y nada detendrá el desarrollo del país. Ya se anduvo una parte del camino, y llegó la hora de ejecutar, ejecutar y ejecutar.
Un año de acuerdos, de un duro invierno y de respuestas y reacciones. Y lo más importante, de resultados muy concretos. A continuación interviene el señor ministro de Transporte, doctor Germán Cardona. Bueno, muy buenos días para todos los colombianos, para las personas que nos acompañan hoy en este escenario. Venimos a cumplir con un compromiso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de presentar un informe, hacer una rendición de cuentas ante los colombianos de lo que hemos hecho en este año largo de gestión al frente del ministerio. Voy a dividir mi presentación en tres temas. La primera es lo que se refiere al fortalecimiento institucional del sector, la segunda al transporte y la logística, la tercera a la infraestructura y al tema de la ola invernal. Quisiera iniciar esta intervención diciendo que lo único que no tenemos en el Ministerio del Transporte, y esto lo digo siempre por principio y también de acuerdo a los cargos públicos que he ocupado en el pasado, lo único que no tenemos es el complejo de Adán. Nosotros no hemos considerado nunca que las cosas se están haciendo es a partir de este momento y que hacemos a un lado todo lo que se hizo de aquí para atrás. Por el contrario, la infraestructura es uno de los sectores que más continuidad necesita en sus procesos, y todo lo que se ha hecho de aquí para atrás por parte de los gobiernos anteriores al del presidente Santos indiscutiblemente ha contribuido al desarrollo de nuestro país. Pero si algo tenemos que tener claro los colombianos es que el atraso en la infraestructura es evidente. Colombia lleva por lo menos 30 o 40 años de atraso con respecto a otros países. Y voy a ponerlo con un ejemplo. Hace unos días estuvimos en compañía del presidente Santos en Corea, en Seúl, y para sorpresa mía me comentaba un estudioso de la realidad de las relaciones entre Corea y Colombia que en el año de 1960, después de la guerra de Corea, vino una misión de ese país a Colombia a conocer el desarrollo de nuestro país, cómo era que se gobernaba en Colombia y por qué Colombia había podido apoyar a Corea en un proceso tan difícil como fue la guerra. Pero han pasado 50 años después de esa época y hoy Corea es un país con un enorme desarrollo en infraestructura, y Colombia, por el contrario, lo que está pidiéndole a Corea, solo para hablar de un país, es apoyo para nosotros podernos poner al nivel de ellos en los próximos años. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué nos ha pasado a los colombianos en todos estos años? ¿Por qué no hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en el tema de la infraestructura? Y lógicamente parte de la respuesta es que el país desafortunadamente ha tenido un conflicto interno muy difícil, que afortunadamente estamos venciendo gracias a nuestras fuerzas armadas, a nuestro ejército, a nuestra policía y a todas las demás fuerzas. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es cómo vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante en beneficio de este país que de alguna forma, lo he dicho en varias oportunidades, lo está atropellando el éxito, porque a partir de este mejoramiento de las condiciones de seguridad están llegando demasiados inversionistas nacionales y extranjeros pensando en Colombia, en esta esquina de Sudamérica, pensando como una gran opción para el desarrollo y para el fortalecimiento de sus empresas. Entonces, ese es el compromiso, a eso estamos abocados, y este es un proceso que tiene que ser continuo. Inicio entonces hablando del fortalecimiento institucional. El Ministerio de Transporte tiene una serie de entidades que son las que lo soportan. ¿Quiénes son esas entidades y quiénes son sus funcionarios? El Instituto Nacional de Vías, doctor Carlos Rosado, como ya se presentó al inicio de esta presentación, es el director de esa entidad. El Instituto Nacional de Concesiones, que pasará a ser la nueva Agencia Nacional de Infraestructura y que no tenemos la más mínima duda que será la mejor agencia de infraestructura de Latinoamérica,
en cabeza hoy del doctor Luis Andrade. El doctor Luis viene a prestar un servicio a su país después de estar muchísimos años en el sector privado, de estar cómodamente en el sector privado, como lo han estado el resto de mis funcionarios, y hoy viene a crear esa agencia de infraestructura que a partir del año entrante será un motor muy importante, sobre todo para lo que tiene que ver con las vías en concesión y lo que tiene que ver con la participación público-privada en estos procesos. La aeronáutica civil, doctor Santiago Castro, una persona muy conocida también, está haciendo una labor muy importante al frente de esa entidad, y ese es un sector que, como lo explicarán ellos, tanto el director de Invías como el director del INCO y el director de la aeronáutica civil, son sectores que cada día tienen que ir creciendo y fortaleciéndose más en su desarrollo. Tenemos la Superintendencia de Puertos y Transportes, en cabeza del doctor Juan Miguel Durán. Es una superintendencia que estaba, digamos, de alguna manera medio olvidada, hoy se está fortaleciendo económicamente, y es una entidad que va a exigirle de la manera más respetuosa posible a los vigilados que cumplan efectivamente con su gestión, y así lo explicará él más adelante. Y tenemos otras dos entidades que son muy importantes. La una es la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, en cabeza del general Rodolfo Palomino. El general Palomino ha hecho una labor maravillosa al frente de esa entidad, y por eso cada día la policía le da mayores responsabilidades para beneficio de nuestro país. Él ha sido un aporte muy importante en todo este proceso, y más adelante les explicará también qué ha hecho desde su cargo. Y termino con la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, que es Cor Magdalena. Acabamos de nombrar allí un director, doctor Augusto García. No nos acompaña hoy porque apenas fue nombrado por la Junta Directiva el pasado fin de semana, pero el doctor García viene también con muchos méritos, con muchos honores, a hacer una labor muy importante al frente de la entidad. Me acompañan también dos excelentes viceministros, la doctora María Constanza García, viceministra de Infraestructura, conocedora como ninguno de este sector, dado que viene de la cantera del Departamento Nacional de Planeación y estuvo trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo en estos procesos, y el doctor Felipe Targa, que conoce también como ninguno el tema del transporte y viene de estar durante varios años en el exterior conociendo sobre el tema del transporte, que es un tema en el que Colombia ha estado rezagado en el tiempo, de tal forma que puedo decirles que ellos, junto con todo el equipo de trabajo que tienen en cada una de sus entidades, han sido un apoyo muy importante para la gestión de este ministerio, y por eso hoy les quiero dar el agradecimiento. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos acompañado a diferentes entidades, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda. Tenemos una relación permanente, porque no pudiéramos nosotros estructurar proyectos si no podemos contar con esas dos entidades. De alguna manera el Ministerio de Transporte lo que hace es hacer los estudios, hacer los diseños y hacer la estructuración. Eso es lo que hemos hecho en este primer año de gobierno, y por eso se decía al inicio de esta presentación que lo que hemos hecho en estos 12 meses ha sido estudios, diseños y estructuraciones. Pero lo que viene de aquí en adelante ya es ejecución, ejecución y ejecución. ¿Por qué lo decimos con tanta tranquilidad? Porque estos 12 meses nos han permitido saber exactamente qué recibimos, en qué estado lo recibimos. Tenemos que terminar unos corredores arteriales que son importantísimos para el país. Estaban desfinanciados, estamos esperando simplemente unos recursos de parte del Ministerio de Hacienda para sacar más de 20 licitaciones que van a irrigarse en toda la geografía nacional, más de 4 billones de pesos invertidos en gestión, en obras en todo el país. Vamos también a terminar el Plan 2500, que ha sido un proceso traumático, pero que de alguna manera le ha servido al país, porque las obras que se han hecho de alguna forma sirven a las comunidades, pero hay algunas de ellas que se quedaron inconclusas y están generando enormes dificultades, enormes malestares
y sobre todo falta de credibilidad de las comunidades en el gobierno. Ese proceso que con buena voluntad se hizo en el gobierno anterior tiene unas debilidades, las reconocen tanto los funcionarios del gobierno anterior como nosotros, y lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante y buscar una solución. Por eso estamos buscando recursos para terminarlos de una vez por todas. Y lógicamente hay que hacer algo muy importante, mantenimientos viales. Nada se gana un país con hacer carreteras si no hace mantenimientos de sus carreteras. Entonces, en ese proceso también vamos a invertir unos recursos grandes, y esos tres temas nos van a demandar aproximadamente 6 billones de pesos del presupuesto nacional, que estamos buscándolos de la mano del presidente Santos para poderle cumplir al país con esta responsabilidad. ¿Quiénes más nos han acompañado? Los entes de control, el apoyo que nos ha venido dando la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General, para nosotros es importantísimo. Lo he hecho por principio en los cargos públicos que he ocupado y lo estamos haciendo desde este ministerio. Nada a espaldas de los entes de control, y eso nos ha dado buenos resultados. ¿Y quiénes más nos han venido acompañando? Los gremios, porque nosotros consideramos que los gremios deben de ser parte actuante de la gestión de un ministerio como el Ministerio de Transporte, que no debe de pensar solamente en lo que se va a hacer en un periodo de gobierno, sino que esto debe tener continuidad en el tiempo. Entonces, por eso el apoyo que hemos recibido de la ANDI, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, de Fedesarrollo, del Consejo Colombiano de Competitividad, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ha sido muy importante, porque las puertas están abiertas. Nosotros, al fin y al cabo, somos funcionarios públicos, pasajeros, que estamos tratando de hacer lo mejor por nuestro país, pero necesitamos que desde los gremios también se sepa qué se está haciendo para recibir las críticas y para también recibir, digamos, la colaboración y las buenas ideas. En el tema de adjudicación de proyectos, hemos tomado decisiones trascendentales, control muy estricto a los proponentes. Estamos pidiéndole a los entes de control que revisen a los proponentes sus balances, sobre todo porque ese ha sido un mecanismo para mentirle al Estado, inflando balances o inflando experiencias. Y en esto vuelvo y le repito a los ingenieros y a las empresas de ingeniería de Colombia: no le mientan al Estado, porque nos gusta mucho decir que los funcionarios públicos son corruptos, pero también en el sector privado hay empresas de ingeniería que también son corruptas, porque desafortunadamente mentir es una forma de corrupción, y por eso hemos tenido problemas tan graves en este último año de empresas que quebraron y han tenido este sector de la infraestructura en enormes dificultades. Las fórmulas de adjudicación de los contratos, sobre todo a través del INVIAS, que es la entidad que más contrata, tomamos la decisión, primero, de adjudicar al promedio, no al más bajo, y segundo, utilizar una fórmula o algo que nos sirve mucho, que es la tasa representativa del mercado del día en que se va a adjudicar, para que nadie finalmente conozca cuál es el presupuesto oficial y no se juegue con esas cifras durante el camino. Y lo otro es una política muy clara en el tema de anticipos. Hemos decidido rebajar el valor de los anticipos, porque esa estrategia que existía de dar grandes anticipos desafortunadamente fracasó, y muchos de esos recursos, no todos pero sí algunos, desafortunadamente no fueron a cumplir el camino que tenían que cumplir. Entonces lo que estamos diciendo ahora es menos anticipo para las obras pequeñas, cero anticipo para las grandes obras, y lo que estamos invitando a los contratistas es a que hagan su ejercicio también, a que inviertan bien esos recursos, y como lo he dicho, hasta ahora no hemos visto a nadie que se robe sus propios recursos. Entonces, de esa manera, creo que hacemos dos cosas. Primero, le vamos pagando a los contratistas en la medida en que ejecutan las obras. Segundo, les vamos a garantizar que si hay una demora de parte del Estado en el pago de las actas, vamos a reconocerles unos intereses. Pero lo que no vamos a seguir es entregando anticipos
del 20, del 30, del 40 o del 50% como existía antes. Y esto, yo quiero que lo entiendan, es simplemente para cuidar los recursos públicos. En lo del fortalecimiento institucional, ya me refería a la creación de los 2 viceministerios, a la transformación del INCO en la Agencia Nacional de Infraestructura y a la reestructuración y fortalecimiento de las entidades. Y además, también lo vieron ustedes ahí, en el sistema de gestión de calidad fue muy importante para el ministerio recibir ese certificado de calidad, pero más importante será, y eso es una responsabilidad de nosotros los funcionarios, mantener ese certificado y hacerlo valer. En el Plan Nacional de Desarrollo logramos incluir varias cosas. La primera y tal vez la más importante, en Colombia no se pueden volver a adjudicar proyectos que no tengan estudios y diseños. Y eso es muy importante, porque la mejor inversión que uno puede hacer en ingeniería es la que hacen estudios y diseños. Seguramente yo me he vuelto cansón con esta frase, pero créanme que la experiencia me ha enseñado que lo que uno hace bien desde el principio le sale bien en el camino. Herramientas para expropiación de predios, armonización intersectorial, el movimiento de redes de servicios públicos, son temas muy importantes. Y otro muy importante, la ley de asociaciones público-privadas, que ya está para estudio del Congreso de la República. Mejores proyectos de preinversión, esto va a ser muy importante, sobre todo para el tema de concesiones, buenos portafolios de proyectos para este plan de infraestructura de la prosperidad, para la nueva ola de concesiones, para los corredores para la prosperidad y para un tema muy importante que será el nuevo fondo de adaptación. Ese fondo de adaptación lo que permitirá es que invirtamos unos recursos del Estado para el mejoramiento de la infraestructura que fue tan gravemente afectada por la ola invernal. Y eso nos va a traer como consecuencia confianza, mucha confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la infraestructura de nuestro país. En transporte y logística, el doctor Felipe Targa se va a referir mucho más ampliamente, pero ha sido un tema muy importante. Ahí hemos tenido relaciones con el sector camionero, hemos revisado todo el tema de que todo se solucionara a través de un paro, y yo creo que esa no es la forma de solucionar los problemas en Colombia, menos ahora que el presidente Santos dice que nos tenemos que unir el gobierno, los empresarios, los obreros, los sindicatos, para luchar contra un problema tan difícil que se nos viene, que es una recesión mundial. Colombia no se puede dar el lujo de seguir solucionando sus problemas a través de un paro, sino a través del diálogo y la concertación. Hemos creado confianza, hemos hecho muchas reuniones, muchas mesas de trabajo, y eso esperamos que redunde en beneficio del sector. Perdón. En el tema de seguridad vial, me detengo un poco, pero el doctor Felipe Targa hablará también de eso. Esa es una obsesión del gobierno. Queremos estar a la par de países como Francia y como España, que han venido dando un paso importantísimo hacia adelante en ese sentido, y Colombia dará un paso igual con seguridad en ese tema. Infraestructura y ola invernal. La ola invernal fue gravísima, ya lo vieron ustedes al principio, más de 600 emergencias atendidas en 200 tramos de la red vial nacional. Es importante dejar claro, la red vial nacional es responsabilidad del Ministerio de Transporte, la red vial secundaria es responsabilidad de los gobernadores y la red vial terciaria es responsabilidad de los alcaldes. Puede que el gobierno gire unos recursos a las alcaldías y gobernaciones, pero la responsabilidad de esa red vial secundaria y terciaria siempre estará a cargo de los alcaldes y los gobernadores. 27 departamentos atendidos, estamos ejecutando más de 490 proyectos y el doctor Carlos Rosado ahora les hablará más extensamente de ese tema. A eso sumémosle los problemas que se presentaron en La Mojana, los problemas que se presentaron en el Canal del Dique, y eso, pues ustedes podrán entender, nos ha llevado a hacer unas inversiones de más de 770.000 millones de pesos. Solamente quiero significar lo siguiente: en los últimos 10 años, en promedio, se invirtieron 50.000 millones de pesos para atender la emergencia invernal. O sea que lo que estamos hablando aquí es que multiplicamos casi por 20
lo que estábamos viviendo en el pasado. Y ahí pueden ver ustedes algunas gráficas de cómo una serie de vías se afectaron en nuestro país. La realidad fue esa, fueron muchos problemas: Cúcuta-Pamplona, el Canal del Dique, Honda-Villeta, Caullá-La Pintada, Bucaramanga-Barranca Bermeja, Bucaramanga-San Alberto, Cúcuta-Sardinata. Ya se pueden ver todas estas obras, lo que era antes y lo que es ahora. Necoclí-Arboletes, el puente Mulatos, que fue un problema bien complicado, otra serie de puentes en otras regiones del país, San José del Fragua Florencia, San Roque Bosconia, San Roque La Paz, y esos son solo unos ejemplos. Ahora, vías en ejecución, también hablarán de eso el director de Invías y el director del Instituto Nacional de Concesiones. Tenemos 50 grandes contratos hoy en ejecución, son 8.400 kilómetros de la red vial nacional, 25 contratos por obra pública, 25 concesiones, 6.000 kilómetros en concesiones que valen aproximadamente 23 billones, 2.400 en obra pública que valen aproximadamente 4.4 billones. Y unos nuevos proyectos, que es lo más importante, hablarán de ello también los funcionarios: 5.200 kilómetros para 38 nuevos proyectos en corredores de comercio exterior, 3.000 nuevos kilómetros para 40 proyectos de conectividad regional. Esa sumatoria de estos 8.200 kilómetros más estos otros 8.400 kilómetros van a poner a Colombia en un escenario muy positivo de aquí en adelante, pero si hacemos esto con orden, porque estos procesos se demoran no 1 ni 2 años, sino 4, 5, 6, 7 u 8 años, pero lo importante es saber el puerto al que queremos llegar. Hay un tema que quiero citar para finalizar, que es apasionante, se llama Caminos para la Prosperidad. Ese proyecto es un proyecto que a nosotros nos apasiona, y en este queremos invitar a los alcaldes y sobre todo a los futuros alcaldes de Colombia, con quienes nos vamos a reunir para que hagamos una gran alianza. Vamos a tener más de 400.000 millones de pesos para invertir ahí, pero de una manera juiciosa y organizada. Vamos a dejar que los alcaldes puedan invertir esos recursos, aliados con los gremios de la producción agrícola sobre todo, pero siempre con la interventoría del Instituto Nacional de Vías a través de la Dirección de Vías Terciarias. De tal manera que quería hacer esta antesala de esta presentación, darle paso ya a cada uno de los funcionarios del ministerio para que ellos les expliquen más extensamente cada uno de estos temas y ustedes puedan tener una mejor imagen, porque aquí se me queda el tema, digamos, aeroportuario, el tema portuario, el tema férreo, pero a ello se referirán los funcionarios que aquí me acompañan. Muchísimas gracias, y entonces doy paso para que cada uno de ellos haga su exposición. Muy bien, es hora de hacer una primera pausa en esta importante rendición de cuentas del Ministerio de Transporte. Ya regresamos. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Sector Transporte. Colombia se ve mejor en Institucional. De Colombia, aún hay mucho por conocer. Colombia Geográfica, un recorrido por la riqueza geográfica y cultural de nuestro país. A partir del 2 de septiembre, en el espacio institucional del IGAC. Viernes 5:30, sábados 4:30 y lunes 5:30 de la tarde. Colombia se ve mejor en Institucional. Gracias a Colombia.
Gracias, Colombia. Unidos, hacemos que pasen cosas buenas. TV Web continúa ayudando a construir los sueños de los colombianos, ofreciendo nuevas tecnologías, generando nuevos ambientes de aprendizaje y creando una nueva forma de educar. TV Web le ofrece educación para su formación. No se pierda TV Web por Institucional, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Colombia se ve mejor en Institucional. Colombia se ve mejor en Institucional. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Sector Transporte. Estamos de regreso. Con esta práctica participativa, el sector transporte busca fortalecer el sentido de lo público a través de la interlocución directa con la ciudadanía. Por eso, a partir de este momento, todos los ciudadanos interesados podrán participar en esta rendición de cuentas. Cada uno de los integrantes de la mesa principal, cabezas visibles de las distintas entidades del sector, tendrán 15 minutos para contarle al país lo más destacado de su gestión en este primer año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Una vez terminen todas las intervenciones, se dará espacio para las preguntas de la ciudadanía, llamando totalmente gratis desde cualquier lugar del país al 018-111-945, y en Bogotá usted también se puede comunicar al 220-1808. También podrán hacerlo de manera virtual mediante el chat en vivo. Así como también resolveremos las dudas del público presente que nos acompañan hoy en este estudio 5 del RTVC Radio Televisión Nacional de Colombia. Recuerden, igualmente ustedes nos pueden seguir a través de vía streaming en las páginas web www.mintransporte.gov.co o www.canalinstitucional.gov.co. Como nos contaba el ministro Cardona, uno de los logros de este primer año ha sido la creación de 2 nuevos viceministerios, el de Transporte y el de la Infraestructura. De este último y de los beneficios que le ha traído al sector su creación, precisamente nos habla la viceministra, la doctora María Constanza García. Muy buenos días a todos los oyentes, los radioescuchas, los televidentes y todas las personas que nos acompañan hoy aquí en este escenario de RTVC a compartir con ustedes lo que han sido los retos y los logros que hemos obtenido en materia de infraestructura durante este primer año de la administración del presidente Santos y del ministro Germán Cardona. Empecemos por recordar por qué es importante la infraestructura y por qué el presidente Santos y el ministro y todo su equipo hemos puesto tanto énfasis en brindarle al país una mejor infraestructura, una adecuada infraestructura, porque reconocemos en ella no solo una locomotora, sino los rieles de otras 2 locomotoras muy importantes para el país, como son la mineroenergética y la agrícola. La infraestructura es importante en cuanto a la prestación de servicios. El sector transporte adicionalmente ha generado durante este año alrededor de 1 billón de empleos totales. La infraestructura también la hemos contemplado no solo desde el asfalto, desde la parte fuerte, sino como van a ver más adelante y lo presentará el viceministro Targa, en cuanto a transporte y logística, como esas 2 cosas articuladas y unidas por las bisagras de las zonas de actuación logística, podemos brindarle al país, tener un país mucho más eficiente que se redunde en mayor productividad, mayor competitividad y mayor participación y mejores prestación de servicios para la comunidad. Una comunidad que tiene mejores vías es una comunidad que puede tener acceso a mejores servicios educativos, a mejores servicios de salud. Hoy contamos
con un stock importante de infraestructura. Podemos ver cómo durante los años anteriores, administraciones anteriores, se han invertido recursos importantes, se han comprometido, vamos a ver más adelante cómo el sector público y el sector privado han hecho esfuerzos desde el punto de vista fiscal muy grandes para tener la infraestructura con la que contamos hoy. Pero a pesar de eso, los costos del transporte siguen siendo altos. Si nos comparamos con países, como hablaba ahora el ministro, con Corea del Sur, con Chile, con Perú, con Turquía y con Ecuador, nuestros costos de transporte sobre todo el transporte interno, siguen estando muy altos, y es aquí donde necesitamos contar con una infraestructura de buena calidad, con muchísimas vías, muchísimos kilómetros de río navegable, vías férreas, aeropuertos y puertos, para que, unido con todo el tema del servicio del transporte, con todo el tema regulatorio en el que está trabajando el doctor Targa, podamos estos costos reducirse, y esa reducción de los costos verse reflejada en un país mucho más competitivo, que el éxito que nos está atropellando realmente encuentre en unas vías, en una infraestructura de cantidad y calidad adecuadas, una forma de redundar en mejoría de la calidad de vida de los colombianos. El reto de mejorar la calidad de la infraestructura, también cuando vemos la calificación de Colombia en transporte general, nuestra calificación es 3, en vías es 2.94, en la red férrea es 1.73, en puertos es 3.39 y en el aéreo es 4.1. Nuestra meta a mediano plazo es llegar a 4.4 en transporte general. Hoy el promedio actual de la región está en 3.3, superamos básicamente en este momento a Ecuador, a Venezuela, a Perú, pero estamos muy por debajo de Brasil y de Chile. La infraestructura de inversión ha mostrado una tendencia importante en el crecimiento. Tenemos la inversión pública hoy, conforma el punto 97 del PIB, y la inversión pública el punto 66. Pero, como ya lo decía el ministro, el rezago es muy grande, la necesidad de los recursos que haga juego con esa necesidad es, por lo tanto, muy grande. En la ejecución de recursos de obras tenemos un reto de seguir administrando todas esas vigencias futuras, todos esos compromisos, esos contratos que tenemos. El ministro ha hablado de 3 Cs, una es conservar todas las cosas que hay buenas, corregir los problemas con los que hemos encontrado y crear la infraestructura en todos los modos, y no solo la infraestructura, esas bisagras, esas zonas de actuación logístico, esos puertos secos que hagan que en realidad que el multimodalismo en Colombia sea un hecho y se pueda dar. Frente a temas tan grandes como la ola invernal, cuando el invierno, que es en contrario al sol, el sol es el mejor ingeniero, el invierno es el mejor interventor, cuando nos pase esas cuentas de cobro y esa interventoría, Colombia cuente con ríos navegables que puedan suplir las veces de esas carreteras que se ven afectadas, que tengamos sistemas férreos que hagan que los productos de la minería, el carbón y los otros en los que estamos trabajando, y que tenemos reservas probadas y reservas probadas muy grandes, tengan kilómetros de línea férrea que hagan que productos, el carbón del Boyacá se pueda sacar, porque hoy tenemos que una tonelada de carbón cuesta 130.000 pesos y moverla, llevarla hasta el puerto cuesta 120.000. Entonces, con esta infraestructura en la que nosotros estamos trabajando y que le vamos a presentar y que le vamos a dar al país, esa explotación de ese recurso puede ser viable. Esa explotación de recursos llevará riqueza y llevará prosperidad a las comunidades boyacenses y a sus alrededores. Rápidamente hablaré de 3 de los principales socios desde el viceministerio. Nosotros somos los maestros de la orquesta. Tenemos el INVIAS, el INCO y la Aeronáutica Civil como nuestros brazos ejecutores. El INVIAS básicamente se dedica a la construcción, al mejoramiento, al mantenimiento de la infraestructura no concesionada, a las vías, a la navegabilidad de los ríos en una parte compartida con Magdalena, como ya lo dijo el ministro, puertos fluviales, la red férrea y el canal de acceso a los puertos.
El INCO se encarga del resto de esa infraestructura, con excepción de la parte aeronáutica, que es concesionada, entonces administra las concesiones de los puertos, de los aeropuertos, de la red férrea, y adicionalmente estructura, como ya lo presentará el doctor Andrade en detalle, todos esos proyectos que empezamos a contar con la participación muy decidida del sector privado. El desarrollo, la administración de la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica está en manos del doctor Castro, administrando los aeropuertos concesionados, el aeropuerto a cargo de la Nación y la infraestructura para la navegación aérea. En el marco regulatorio y normativo en que hemos venido trabajando, muy de la mano de planeación y de otros ministerios que también tienen potencial de participación privada, trabajado en el proyecto de ley de asociación público-privado. Hemos hecho una propuesta de reglamentación de las contraprestaciones portuarias y del plan de expansión portuario que por ley deberíamos hacer con cierta regularidad y que de acuerdo con el plan de desarrollo esa regularidad se quitó, pero es indispensable para poder saber dónde vamos a hacer los puertos, dónde nos vamos a expandir y qué inversiones se van a hacer. Tenemos también una propuesta de documento COMPES de plan de expansión vial, el último se hizo en el 2001, o sea que ya estamos más que a tiempo de hacerlo, en eso venimos trabajando de manera muy decidida, viendo la red que es competencia nuestra, la red primaria, la red secundaria, la red terciaria, distribuimos esas diferentes responsabilidades y cómo hacemos que realmente la cantidad de kilómetros y sobre todo la calidad de esas vías y de esa infraestructura en sus diferentes modos sea la que el país y las regiones necesitan. También un tema que ha sido y ha estado en la discusión es la viabilidad y la conveniencia del cambio de la trocha angosta a la trocha estándar en los ferrocarriles colombianos que se construyeron inicialmente en su gran mayoría en trocha angosta y esperamos brindarle al país en el corto plazo una recomendación técnica en esta materia. Proyectos y entidades, ya hablaba el ministro, tenemos estructurados 21 proyectos viales por un costo de 4.3 billones que están listos para ser licitados y empezar su operación y su construcción. En acceso de puertos, tanto marítimos como terrestres, cuya competencia es del INVIAS, estamos trabajando en Buenaventura con la Sociedad Portuaria Regional, quien se ha comprometido en el transcurso, al finalizar este año, empezar el dragado del canal de acceso y poderlo llevar a 13.5, Ciénaga, el acceso a Puerto Nuevo, a los diferentes puertos en Ciénaga, en Santa Marta, Barranquilla, el INVIAS ya está trabajando en el dragado y en la accesibilidad del puerto. El puerto de Aguadulce, que venía enredado por diferentes razones, ya hoy tiene los primeros pasos para tener una carretera que haga posible la construcción y el desarrollo del puerto. La navegabilidad del río Magdalena, que es otra de las obsesiones de esta administración, del presidente, del ministro, cuenta hoy con más de 35.000 millones para el dragado y estamos en espera de una propuesta de iniciativa privada que haga viable la navegabilidad del río durante los 12 meses del año. Hay un estudio de aprovechamiento productivo, integración y desarrollo de la altillanura. En este proyecto hemos trabajado muy de la mano con José Leibovich en Planeación Nacional, que es el gerente que han determinado para que este desarrollo de esta zona tan importante, si se quiere más grande de lo que ha sido la región donde hemos crecido y donde se ha desarrollado el país, que es la zona andina, pueda llevarse a cabo de manera ordenada y de manera planeada con anticipación. En ejecución de estudios hemos invertido más de 200.000 millones en estudios de preinversión a través del INVIAS y el INCO. Hemos trabajado de manera muy decidida en la adaptación al cambio climático. Como ya lo decía el ministro, tenemos 0 vías nacionales con cierre total en este momento. También hemos trabajado en la adaptación de esa infraestructura a las condiciones, al cambio climático que llegó para quedarse, y de manera muy importante los diseños de los puentes de Rumichaca con Ecuador y de Tenditas en Venezuela en la adaptación de la infraestructura de los pasos de frontera. Doy paso entonces como les decía, nuestros brazos de ejecutores, que son el INVIAS y el INCO y la aeronáutica, agradeciendo nuevamente su participación durante todo este proceso, la de los diferentes funcionarios que han hecho posible que podamos tener toda esta ejecución y que podamos seguir, como le decía el ministro, ejecutando. Gracias. Colombia se ve mejor en Institucional.
enseñanza, calidad de vida, un mejor futuro. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Sector Transporte. Estamos con ustedes de regreso en esta rendición de cuentas del sector transporte. El periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2010 y el 7 de agosto de 2011 ha sido especialmente de retos para el INVIAS, retos de la naturaleza, retos administrativos y retos de ejecución. INVIAS, hablamos con hechos, avanzamos con obras. Esto es lo que hemos hecho. En INVIAS logramos la estructuración de estudios y diseños para todas las obras a ejecutar, lo que nos permite optimizar costos. Atendimos con urgencia la emergencia de la ola invernal, habilitando cerca de 290 tramos afectados, manteniendo la transitabilidad en las vías con más de 1.600 kilómetros atendidos en 27 departamentos. Logramos la recuperación del 100% del canal del dique. Adoptamos un nuevo método de evaluación para la adjudicación de contratos que garantiza transparencia, pluralidad y eficiencia a largo plazo en los proyectos adjudicados. Trabajamos en la competitividad del canal de acceso al puerto de Barranquilla para llevarlo a una profundidad efectiva de 40 pies. Con el programa Caminos para la Prosperidad, estamos recuperando la red vial terciaria en 28 departamentos, 760 municipios, con una inversión de 1.8 billones de pesos en 50.000 kilómetros de vías, generando 18.000 empleos. INVIAS. Seguimos avanzando. Esto es lo que viene. 22 proyectos de gran envergadura, buscando la rehabilitación, construcción y mantenimiento de 900 kilómetros de la red vial nacional por un valor de 4.5 billones de pesos. Programa de conservación de la Red Nacional de Carreteras en 1.000 kilómetros por valor de 1.2 billones de pesos. Verificación de la afectación de la ola invernal en 1.700 puentes de Colombia por 7.839 millones. Todo esto sumado a un nuevo método de evaluación para la adjudicación de contratos constituye buenos resultados para contar, y nadie mejor para hacerlo que el ingeniero Carlos Rosado, director del Instituto Nacional de Vías INVIAS. Bueno, buenos días a todos, gracias por la compañía y a todos los televidentes del país. Yo creo que lo más importante es definir primero, antes de entrar a conocer lo que hemos hecho durante este último año, y es que los televidentes conozcan quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y nosotros somos los encargados de los planes, programas y proyectos de las vías nacionales y de la infraestructura vial y marítima no concesionada. Es muy importante tener claro el alcance de nuestros trabajos para poder igual conocer de manera todos nuestros gobernantes, todos nuestros alcaldes, cómo deben dirigirse y qué se debe hacer para conocer lo que realmente nosotros hacemos. ¿Qué programas ejecutamos? Ejecutamos la atención de emergencias, ejecutamos los corredores de competitividad, el Plan 2500, el programa de Caminos para la Prosperidad, los grandes proyectos de infraestructura vial y, por supuesto, el mantenimiento. Y todo esto lo hacemos bajo el marco de Trabajando para la Prosperidad. Esta es nuestra principal bandera y así igual funcionamos. ¿Atendidos a través de qué? Los atendemos a través de la Oficina de Atención de Emergencias, de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, de la Subdirección Marítima y Fluvial, de la Subdirección de Apoyo Técnico y, por supuesto, algo que debemos destacar siempre y que trabajamos muy de la mano, de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. Vamos a definir cada una de estas, en cada uno de estos programas que les he mencionado, qué es lo que hemos hecho durante este último año.
En la atención de la emergencia recibimos recursos a través de Colombia Humanitaria por el orden de los 354 mil millones de pesos y recursos del presupuesto propio del Instituto Nacional de Vías por 349 mil millones de pesos. Aquí hay un dato que vale la pena destacar y es que nuestro presupuesto pasó de manejar cerca de 50 mil millones de pesos anuales, el cual en muchos de los años no eran realmente gastados, a manejar más de 700 mil millones de pesos. Esto lo hicimos con los mismos recursos que contamos, con los mismos recursos humanos con que contamos hoy en día, y por supuesto el resultado es exitoso si tenemos en cuenta que a la fecha tenemos 0 cierres totales en las vías del país. ¿Y cuál es el alcance de nuestro trabajo de emergencia? Por supuesto, como estaba en la definición, habilitar la transitabilidad en las vías nacionales, la atención del canal del dique en el sur del departamento del Atlántico y la intervención en algunos rompimientos de la Mojana, dado que trabajamos para los cierres totales muy de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente, acorde con las competencias que cada uno tiene definidas. Y así ejecutamos los recursos del Fondo Nacional de Calamidades, donde firmamos varios convenios. Un primer convenio por 50 mil millones de pesos, un segundo convenio por 237 mil millones de pesos, ese mismo convenio adicionado en 67 mil millones de pesos, y la distribución de todos estos recursos por cerca de 26 departamentos fue acorde con las necesidades, igual que se presentaban en todas las vías nacionales del país. Es decir, a manera de resumen, tenemos 350 mil en ejecución en este momento, 70 mil más que vienen para ser ejecutados a través de estos convenios, 350 mil millones de nuestro propio presupuesto y disponibles a través de todos los sistemas de monto agotable que operan en nuestras 26 direcciones territoriales, listos recursos para atender las emergencias que se presenten. Vamos a poder ver igual también unas imágenes donde vemos diferentes vías del país, cómo es ese antes y cómo es ese después, acorde con lo que sucedió en la emergencia. Recordemos que toda esta red nacional prácticamente se derritió, nos encontramos ante unas emergencias donde habían unas pérdidas de banca realmente importantes y tocó casi que comenzar de cero en la reconstrucción de estas vías. Vemos, por ejemplo, tramos como Cauyá La Pintada, donde se ejecutaron 3.600 millones de pesos, 17.000 millones de pesos en el sur del departamento del Atlántico, 1.500 millones en el puente Pechelín en el departamento de Sucre, y lo que ha sido realmente una cifra bien importante de manejar en una vía de gran importancia, la vía entre Honda y Guaduas del tramo Honda-Villeta, donde hemos ejecutado ya 6.000 millones de pesos y tenemos disponibles 12.000 adicionales para trabajar en estas vías. Vamos al tema de los corredores de prosperidad. Un documento COMPES en el año 2008 determinó que debían atenderse cerca de 1.634 kilómetros por el orden de 2.9 billones de pesos. Estos contratos, que incluían diseño a fase 3, construcción y mantenimiento en algunos de estos sectores, entregaron que una vez realizados los estudios y llevados a fase 3, los recursos únicamente alcanzaban para 496 kilómetros. Y ha sido nuestra responsabilidad brindar a todos los colombianos la conectividad que se necesita, y por eso recientemente hemos obtenido 3 billones de pesos adicionales para poder concluir parcialmente lo que se requiere en estos corredores, y seguimos trabajando y seguimos solicitando 1.5 billones de pesos para lograr terminar estos importantes corredores. Algunos de ellos, igual para orientarlos y tengan igual claridad, es el tramo Lobo Guerrero Cisneros en el corredor Buga-Buenaventura, donde vamos a llevar ese contrato a 378.000 millones de pesos, la vía entre Honda y Manizales, donde vamos a llevar ese contrato a 122.000 millones de pesos, Medellín-Quibdó con 204.000 millones de pesos, y el cruce de la Cordillera Central, una de las obras más importantes que estamos desarrollando, que se denomina como el túnel de la línea, donde haremos una inversión de 640.000 millones de pesos.
Otro de los programas que ejecutamos, y los llamamos así dentro del instituto, es el programa de grandes proyectos, donde solo para mencionarles hemos reiniciado un clamor del departamento de Antioquia, como ha sido la obra Ancón Sur Primavera, donde hemos tenido muchísimos inconvenientes de orden jurídico, que es, digamos, los principales problemas que hemos entregado, y vamos a invertir para terminar en esta obra 146.000 millones de pesos. En el plan 2500, tal como lo mencionaba el señor ministro, estamos ejecutando 2.422 kilómetros, de los cuales cerca de 400 kilómetros estamos presentando lo que quedó, la solicitud de estos recursos que quedaron sin financiar para poder completar un programa que para los departamentos del país es muy importante. Hasta el momento hemos comprometido recursos en este programa por el orden de los 2.4 billones de pesos y tenemos cerca del 80% de este programa ejecutado durante el pasado año. Y algo que no podemos descuidar y que es lo más importante porque hace parte de nuestro patrimonio es los programas de mantenimiento y de mejoramiento de nuestra red vial, que nuestra responsabilidad es del orden de los 16.000 kilómetros. Hasta el momento hemos comprometido cerca de 734.000 millones en vías como Barranca de Upía, Yopal, a través de los administradores viales que se encargan de los trabajos de rocería, de las obras de protección, que con esta ola invernal consideramos que es lo más importante, y programas de tapahuecos, entre otros, para el mantenimiento de esta red vial. Y algo que vale la pena mencionar es la generación de empleo que adelantamos con estos programas, donde en particular con los microempresarios tenemos 3.270 empleos hasta el momento y una inversión de cerca de 97.000 millones en estos programas. También trabajamos dentro del mantenimiento vial en la rehabilitación de puentes. Tenemos 24.000 millones de pesos invertidos en 68 puentes de la red vial nacional. Y no podemos tampoco descuidar lo que son las inversiones en canales de acceso, tales como el canal de acceso al puerto de Barranquilla en la zona del sector marino y la recuperación de la navegabilidad de algunos ríos, como la navegabilidad en el río Meta, donde tenemos 62.000 millones de pesos invertidos y comprometidos en esta obra. Lo que hemos tomado como bandera dentro de las tareas que ejecuta el Instituto Nacional de Vías es la generación de empleo. Y por eso el programa Caminos para la Prosperidad es uno de los programas donde más hemos hecho esfuerzos para lograr un éxito en un programa como este. Este programa consiste en la identificación en cerca de más de 1.000 municipios del país de toda la red terciaria nacional que hace parte y que hemos buscado constituir ese verdadero inventario que necesitamos. Cuando llegamos al Instituto Nacional de Vías, encontramos un inventario de red terciaria de cerca de 27.000 millones de pesos y logramos, bajo criterios técnicos, económicos y sociales, identificar más de 100.000 kilómetros en vías terciarias, para lo cual durante el año inmediatamente anterior hemos invertido 300.000 millones de pesos y vamos a invertir próximamente 400.000 millones de pesos adicionales para la recuperación de esta red, que es responsabilidad, como se explicaba anteriormente, de los alcaldes de cada uno de los municipios del país. Y los procesos de contratación que hemos igual ejecutado durante esta vigencia que termina son de cerca de 490.000 millones de pesos en procesos adjudicados, 89.000 millones en procesos por adjudicar, para un total de procesos de 579.000 millones, que consiste nada menos en la evaluación de 5.000 ofertas, y tal como lo hemos podido detectar, no hemos tenido realmente ningún inconveniente en la adjudicación de todos estos procesos. Son, digamos, procesos que no tienen realmente mayor trascendencia, y que muy rápidamente, con la nueva fórmula que estamos utilizando para la adjudicación, donde no volvimos a utilizar el precio más bajo, garantizamos un éxito y una transparencia que es lo más importante para nosotros. El tema de estudios y diseños
Tenemos una inversión hasta el momento de 120.000 millones de pesos. El presupuesto anual del Instituto Nacional de Vías para todos los temas de consultoría era de 1.500 millones de pesos. Hemos logrado en una gestión, por supuesto, acompañado de nuestros amigos congresistas que han creído en toda la gestión que hemos adelantado, multiplicar por más de 100 este presupuesto para tener estudios y diseños en más de 2.545 kilómetros y contratos de consultoría ya adjudicados por un número superior a los 40. Esto nos va a llevar a poder cumplir de manera concreta con obras que se van a ejecutar en el precio y en el plazo correcto, en obras por más de 20 billones de pesos, que ha sido una de las metas que se ha tratado este ministerio. Muchísimas gracias. Colombia se ve mejor en Institucional. De Colombia, aún hay mucho por conocer. Colombia Geográfica, un recorrido por la riqueza geográfica y cultural de nuestro país. A partir del 2 de septiembre, en el espacio institucional del IGAC. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Sector Transporte. Estamos de regreso con ustedes. El Instituto General de Concesiones INCO tiene a su cargo 25 concesiones viales, 50 portuarias, 2 férreas y actualmente prepara su transformación hacia la Agencia Nacional de Infraestructura. El Instituto Nacional de Concesiones INCO, entidad del Gobierno Nacional adscrita al Ministerio de Transporte, contribuye con el desarrollo del país mediante la vinculación de capital privado a la construcción y operación de infraestructura de transporte a través del sistema de concesiones. Desde el inicio del presente gobierno, el INCO ha desplegado una amplia y detallada actividad de seguimiento y control a los contratos de concesión para asegurar su pleno cumplimiento, pensando siempre en el bienestar de los usuarios de nuestra infraestructura concesionada. El Instituto ha desarrollado una amplia actividad tendiente a mejorar y extender la infraestructura de transporte y está avanzando en el diseño de la próxima generación de concesiones, con el objetivo de duplicar los kilómetros de vías y ferrovías concesionados, los cuales permitirán que el país transite por la senda del desarrollo económico. La entidad también está trabajando en la ampliación de la capacidad de los puertos, profundizando los canales de acceso y asegurará la conexión férrea entre el altiplano de Cundinamarca y Boyacá con el Valle del Magdalena para garantizar la exportación de las ricas reservas de carbón desde terminales en la costa Caribe. El INCO avanza en su transformación a la Agencia Nacional de Infraestructura de Transporte, que entrará en operación en el 2012 sobre claras bases de independencia técnica, altos estándares de gobierno corporativo y la vinculación de capital humano competente, talentoso y motivado. Con estas acciones, el INCO reitera su compromiso para que el país supere el atraso en materia de infraestructura sobre claras y sólidas bases de buena planificación, diseños y estructuraciones, asegurando transparencia y la mayor participación posible tanto de empresas nacionales como extranjeras. Y para presentarle al país los resultados del instituto, presentamos a su gerente, el ingeniero industrial Luis Fernando Andrade.